un APTT prolongado, similar al anterior, pero que no corregía con plasma normal. Resto laboratorio normal. Bueno, este otro paciente, masculino de 40 años, que ingresa a la guardia por trastorno en el sensorio, con ictericia conjuntival, que se observa en el laboratorio, síndrome hemolíticos, con trombocitopenia, con una función renal, acá le pongo el signo de pregunta, ¿sí? Porque me cambiaría si es conservado o no conservado. Otra paciente femenina de 60 años con cáncer de pulmón refractario, ¿sí? Con metástasis cerebral, que presenta gingivitis hemorrágica, espontánea, aislada petequias, tendencia al sueño con 2 de registro febril de 39 grados, ¿sí? Por lo que está internado el paciente, ¿sí? Que presenta una trombocitopenia moderada, una anemia leve a moderado, sin parámetro de Morrissey, con una función renal conservada. Bueno, para empezar a hablar de las patologías de las plaquetas, principalmente hablamos de las causas de la trombocitopenia. Dividí en este caso en 4 grupos: de menor producción plaquetarios, insuficiencia generalizada de la médula ósea, aumento de consumo plaquetarios, ¿sí? O distribución anormal de las plaquetas. Bueno, dentro del primer grupo, ¿sí? Menor producción plaquetaria, se encuentra la mayoría de estas enfermedades genéticas, ¿sí? Desarrollo anormal de los megacariocitos, mutación congénita del receptor de la trombopoyetina, síndrome de Meigs-Heinlein, Wisconsin-Andrich, ¿sí? Medicamentosa o infecciones virales. Dentro de las infecciones virales principalmente se encuentran la HIV, hepatitis B, que son por 2 mecanismos en realidad. Uno es a nivel de la megacariocítica, ¿sí? Y por otro hace un anticuerpo dirigido hacia las plaquetas, que me inhibe también o me destruye a nivel periférico. Insuficiencia generalizada de la médula ósea, ¿sí? Como alguna enfermedad maligna, como leucemia, plasia medular, mielofibrosis, mieloma múltiple, linfoma, ¿sí? Metástasis de otras enfermedades oncológicas sólidas, fármacos, citotóxicos, radioterapia, infecciones como HIV, citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, exceso de alcohol, anemia megaloblástica. Después, aumento de consumo, encontramos más o menos en estos 6 grupos una causa inmunológica, ¿sí? Como una PTI o trombocitopenia purpúrica idiopática, en inglés, ¿sí? O trombocitopénica idiopática, que es la primaria, ¿sí? Después, como secundaria, encuentro asociado a lupus, a leucemia linfática crónica B, a linfoma no-Hodgkin B, principalmente, ¿sí? El también puede producir, pero la mayoría son no-Hodgkin B. Después, causa infecciosa como HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria, ¿sí? Inducida por fármacos que encuentro en la mayoría, principalmente por heparinas no fraccionadas, como heparina sódica, en ese caso, heparina bajo peso molecular, encuentra la enoxaparina, rifampicina, penicilina, sulfacina, ¿sí? Y quinina. Después existe una púrpura post-transfusión, que muchas veces es anticuerpo dirigido hacia las plaquetas, posterior uso de transfusiones. Púrpura trombóticas, trombocitopénicas, que es la PTT. Coagulopatía intravascular diseminada, que es la CID. ¿Sí? Distribución anormal de las plaquetas se encuentra como hiperesplenismo, dilucional, pseudotrombocitopenia. Dentro de las causas de hiperesplenismo tenemos la cirrosis hepática, tenemos esplenomegalia, ¿sí? Bueno, ¿qué otra causa tengo yo de aparte de dilucionar? Principalmente son el embarazo, ¿sí? Sobrecarga hídrica. Esto también se lo habla de pseudotrombocitopenia, ¿sí? Porque la mujer en el último trimestre del embarazo lo que hace es acumular más líquido, por ese motivo tiene más retención de edema en miembro inferior, anemia fisiológica que maneja una hemoglobina de 11,
La plaqueta se diluye, llega a alrededor de 100.000 en algunos casos, en caso más severo me llega a 70.000, igual sigue siendo un valor hemostático que se puede entrar tranquilamente al quirófano, hacer una cesárea, ¿sí? Y muchas veces recuperan postparto, porque la mujer se prepara, el cuerpo, la parte fisiológica de la mujer se va preparando para el momento del parto, ya que sangra. Bueno, acá hablamos entonces, anemia de Fanconi son las primeras que habíamos hablado, ¿sí? Es una autosómica recesiva caracterizada por la fragilidad cromática, ¿sí? Trombocitopenia con ausencia de radio, ya nacen chicos con trombocitopenia y con la radiografía no se encuentra el hueso radial, ¿sí? Trombocitopenia amegacariocítica, después tenemos el síndrome de Henle, autosómica dominante, suele observarse en sangre periférica, plaquetas grandes, con presencia de cuerpo de Doppel en los leucocitos. El síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿sí? Se presenta con infección recurrente, eczema, trombocitopenia, la alteración está ligada hacia el cromosoma X, ¿sí? Después, púrpura neonatos aloinmunes. ¿En qué ocurre esto? En los bebés con mamás con trombocitopenia idiopáticas o el PTI famoso, ¿sí? Que el anticuerpo atraviesa la placenta maternal y empieza a hacer trombocito, o sea, ataca hacia la plaqueta del niño y los destruye, que son transitorios, ¿sí? Después existe, como existía la neutropenia cíclica, existe también la trombocitopenia cíclica, ¿sí? Después tenemos el síndrome Bernard-Solier, ¿sí? Es una enfermedad hereditaria, autosómica, recesiva, con macroplaqueta, deficiencia de glucoproteína de la membrana de la plaqueta del complejo 1B9, enfermedad de Glassman, es una herencia autosómica recesiva, déficit de glicoproteína 2B3A. La mayoría son trombocitopenias que se diagnostican en los niños, ¿sí? Difícil de verlos los adultos, pero existen, ¿sí? Bueno, hablamos de la trombocitopenia inmune, ¿sí? El TPI o TI, que es lo que la mayoría lo hablan, ¿sí? Después tengo el antiguo nombre que llamamos es la púrpura trombocitopénica idiopática, que es el PTI. Le modificaron en los últimos nombres, ¿sí? Principalmente a inmune, perdón, a inmune porque la mayoría son causas inmunológicas. La definición de esta enfermedad es un acortamiento de la vida media, ¿sí? Y una trombopoyesis ineficaz. Aproximadamente las plaquetas viven, ¿sí? Hasta 7 a 10 días, más que eso no. Por ende, los pacientes que tienen uso de AINES, ¿sí? Principalmente aspirina y clopidogrel, que son efecto de eh, agregación plaquetaria, ¿sí? Después la suspensión puede durar hasta unos 7 días aproximadamente, a 10 días el efecto, ¿sí? Por ende, muchas veces le pasamos en algunos casos muy especial ácido tranexámico o plaquetas, ¿sí? Para recuperar ese efecto antiagregante. Bueno, esta enfermedad, la PTI, es más común en mujeres jóvenes, ¿sí? Pero no es raro encontrar en pacientes mayor de edad. La mayoría de los pacientes son mujeres, ¿sí? Se diagnostica aproximadamente en los 20, 30 años, o los niños, ¿sí? En la temporada de gripe, principalmente la época escolar, a nivel de junio, cuando empieza la residencia, ¿sí? Donde están todos los respiratorios, donde ahí se puede observar trombocitopenia inducida, ¿sí? Secundaria, la mayoría son cuadro viral, que me activó en forma inmunológicamente a las plaquetas y me hacen trombocitopenia, que en los niños es curable, ¿sí? Comparado a los adultos, se transforma en crónico, ¿sí? Muchas de estas enfermedades se asocian a enfermedades autoinmunes,
por lo que nosotros buscamos siempre, ¿sí? Es idiopática, sin otras causas, pero nosotros le vamos buscando muchas veces lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, porque son patologías que se suelen asociar a enfermedad autoinmune, esta enfermedad, la PTI. Lo mismo que la tiroiditis Hashimoto, ¿sí? Son causas que nosotros le vamos investigando al momento del diagnóstico y posteriormente cada 6 meses o al año nosotros vamos repitiendo todos los estudios nuevamente para ir viendo cómo está la paciente. Y los pacientes mayores de edad, realmente no es raro encontrarlo, ¿sí? Suele estar asociado a idiopático, o sea, sin causas o algún otro cuadro viral previo o vacunas, ¿sí? Exposición a algún antígeno que me hizo fabricar un anticuerpo y indirectamente se cruzó y no ataca hacia las plaquetas. ¿Ah? Esto también se ve en dengue, ¿sí? Es un complejo inmunológico lo que hace, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que descartar con otra patología que es muy prevalente a esa edad, más de 65 años, son en los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Que se asocian con displasia de la serie megacariocítica, lo que nos obligan a hacer sí o sí en pacientes biopsia de médula ósea. Bueno, la clínica en la mayoría de adultos presencia historia larga de púrpura, en rutina, ¿sí? La mayoría se manifiesta con sangrado de mucosa y piel y petequias que no son palpables. Si es palpable, piensan en otra cosa, ¿sí? Principalmente la vasculitis, ¿tá? Pero esta petequia no se palpa. Y yo le hago con vidrio dígito positivo, desaparece directamente cuando yo le aprieto a través de un vidrio, me va a desaparecer, ¿sí? A nivel de laboratorio, lo único que encontramos es una trombocitopenia aislada, que está por debajo de 150.000, ¿sí? Sin causa, sin otra enfermedad adyacente, se puede agregar alguna otra cuando tengo asociación a otras enfermedades, o porque sangró, ¿sí? Esta patología puede llegar a tener una plaqueta menor a 10.000 y no sangra el cerebro, ¿sí? Lo único que nosotros decir, bueno, ojo, cuídate, tenemos que transfundir al paciente, porque la mayoría no se transfunde a los pacientes, ¿sí? Porque lo mismo que yo le dé más sustrato para que me destruya los anticuerpos, ¿saben? Al examen físico se puede palpar el vaso, en algunos casos, que el paciente tenga un sangrado activo, y yo recuento plaquetario menor a 30.000 plaquetas, donde ahí nosotros nos asustamos, decimos, bueno, la tengo que internar para hacer el tratamiento del paciente, ¿sí? Bien, el tratamiento de primera línea está el corticoide, ¿sí? La dosis inicial puede ser con metilprednisolona, 500 a 1 gramo por 72 horas, ¿sí? Por día, por 3 días sería, y luego pasarle a 1 miligramo por kilo de meprednisona o prednisona, lo que tenga a mano, ¿tá? Con profilaxis para PCP, desparasitación, calcio más vitamina D, por la osteoporosis que le produce. Mínimo tiempo de tratamiento de corticoide es 30 días, ¿sí? Hasta ver si recuperó completamente, en los 30 días empezamos a descender. Si no recuperó, tiene una respuesta parcial, igual se empieza a descender, ¿sí? Porque más que eso ya no va a tener más efecto, ¿sí? En forma graduada, de 10 miligramos, ¿sí? Cada 48, 72, o cada 5 días, o semanalmente, como más cada uno le quede cómodo el esquema, obviamente viendo recuento plaquetario, va a ver cómo va, ¿sí? Doctor, Si es refractario, se puede utilizar gamma globulina, ¿sí? Transfusión de plaqueta, lo ideal no, ¿sí? Pero se puede utilizar en caso de sangrado activo a los pacientes, ¿sí? La dosis de gamma globulina es 1 gramo por kilo por 48 horas, la infusión. A los pacientes que tienes petequias o hematomas en la mucosa yugal, ¿sí? Son signo indirecto que el paciente tiene muy alto riesgo de sangrar a nivel del sistema nervioso cortical. Por lo menos con unas 2 transfusión
por día llega a un valor de 10.000, 20.000, o sea que empieza a salir del riesgo de sangrado, ¿sí? La respuesta de la gamma globulina es rapidísima, ¿sí? Dura aproximadamente 21 días su efecto, ¿sí? Yo le empiezo hoy, para el día siguiente o a los 2 días, el día 2 del tratamiento, ya tiene recuperación plaquetaria, ¿sí? El corticoide en ese sentido es un poquito más lento, que puede tardar hasta 5 días, ¿sí? Bien, si son refractarios a la primera línea, ¿sí? Que llegué hasta 30 días de corticoides, 1 miligramo por kilo, voy descendiendo y de vuelta recae a menos de 30.000. O tengo que dejarle un corticoide baja dosis para mantener por lo menos por encima de 30.000, pero tampoco llego a 50.000 para decir, bueno, la puedo suspender tranquilamente, ¿sí? A esos pacientes se los asume como refractarios, ¿sí? Y pasaría a segunda línea. En segunda línea están estas dos principalmente, y me faltó el trombopac, que habíamos hablado la semana pasada en terapéutica, ¿sí? Rituximab a una dosis de 375 miligramos metro cuadrado semanal por 4 dosis. Otra opción es sacar el sitio de destrucción, la esplenectomía, y el trombopac puede ser de 50 miligramos dosis inicial con control cada 2 semanas para ajuste de dosis. Bajo 25 o subo 25 miligramos más. Lo mismo ocurre con romiplostim, que es trombomimétrico subcutáneo, se le puede hacer 1 microgramo por kilo dosis inicial, y esto semanalmente le voy ajustando la dosis, ¿sí? Y como tercera línea, cuando es refractaria a todos, ¿sí? Vieron los inmunosupresores: merfalam, ciclosporina, interferón. Todo lo que usted imagine de inmunosupresión para lupus se la puede utilizar en este lugar, ¿sí? Bien, hablo de costo en este lugar. ¿Por qué motivo? Rituximab aproximadamente me está costando 500.000 pesos, 700 miligramos, y le tengo que utilizar por 4. O sea, 700 miligramos por 4 semanas, semanalmente. Esplenectomía, barato, porque es una cirugía. Es grande la cirugía porque el vaso siempre es grande, pero una cirugía que el paciente requiere en ese momento el procedimiento y ya se queda libre, ¿sí? Probablemente tenga una respuesta aproximadamente de 65 a 75% de libre de enfermedad, porque saqué el sitio de destrucción. El romiplostim o el trombopac, aproximadamente cada caja de trombopac está alrededor de 250.000 pesos, 25 miligramos, y la tengo que empezar con 50, o sea, 500.000 pesos mensual para iniciar su tratamiento, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando los hematólogos hablan, porque a veces existe la trombocitopenia inmune refractario a todo, ¿qué significa? Que yo por lo menos le haya sacado el vaso, ¿sí? Que sí o sí la palabra que refractario me da con la esplectomía. Sin la esplectomía no se habla de refractariedad, ¿sí? Con la esplectomía hecha, el paciente es refractario. En alguna obra social, primero me piden esplenectomía antes de utilizar rituximab o trombomimétricos, ¿sí? Muchas veces cuando viene un paciente joven, la esplenectomía es una cirugía grande, se le explica el procedimiento, se explica las otras opciones terapéuticas que hay en segunda líneas, y te diría que casi siempre elegirían el trombopac, ¿sí? Que es más cómodo, puede tomar en la casa, requiere un control periódico, no es semanal, ¿sí? A diferencia de una cirugía, me dicen, no, tengo miedo, es grande la cirugía, el efecto adverso de la cirugía son la trombocitosis rebota, ¿sí? Que puede llegar hasta 500.000 a 1.000.000 de plaquetas postquirúrgico, ¿sí? El rituximab es un inmunosupresor también, por lo tanto voy a tener bajo en CD20, con los linfocitos B, ¿sí? Eso significa que voy a tener baja cantidad de inmunoglobulina G. Imagínense, para los pacientes que le tengo que vacunar para el COVID, tengo que estar separado por lo menos 3 meses de última utilización de rituximab y esperar 3 meses más para poder aplicarlo nuevamente el rituximab post vacunación. Doutor, Sí, escucho. la trombocitosis es permanente? No, es transitorio. Ah, bueno. Dura 72 horas a una semana como máximo y baja. Por ende, muchas veces le pedimos después de la cirugía, a las 12 horas, que empiece ya con profilaxis, ¿sí? De antitrombótica para TBP, por lo menos con heparina sódica o enoxaparina,
¿sí? Y si era muy grande la cirugía y no me permite el cirujano agregarle un antiagregas o un antitrombóticos, le hacemos venda elástica, ¿sí? Porque la siguiente complicación es TBP, por tantas plaquetas. Y después también la tengo que vacunar para los pacientes que se tienen que esplenectomizar. Meningococo y neumococo, ¿sí? Lo ideal es que la esplenectomía siempre sea programado, que ya primero la vacune, le haga la vacunación completa y luego lo saque el vaso. Pero hay alguna situación de urgencia que la indicación es sacar el vaso ya, ¿sí? Como sangrado a nivel del sistema nervioso central o hemorragia digestiva que no hay forma de parar con la plaqueta, transfusión gamma, corticoide, no hay, le saco el vaso, ¿sí? En ese caso, después se lo vacunaría, la mayoría te piden al mes que se le inicie el esquema de vacunación completa, ¿sí? Así que con eso va muy bien. ¿Estamos? ¿Hasta acá, PTI? ¿Alguna pregunta? Nada. Seguimos. Nos queda Doctor, una vuelta. Bueno, la hemofilia es siguiente patología. ¿Sí? Son desorden hemorrágico hereditario, ¿sí? Que conduce a una deficiencia congénita de factor de coagulación ligado al cromosoma X. ¿Sí? Por eso siempre es el varón la que está enfermo, excepto que tenga un inhibidor adquirido de factor 8 a nivel del cromosoma X que existe, que es una mujer con hemofilia, es muy mala suerte, pero hay. La mayoría de la mujer lleva esta enfermedad. Hay dos grupos que se llaman hemofilia A y B. La A es por déficit de factor 8, la hemofilia B es déficit de factor 9. La presentación mucho más común de la hemofilia A, que es 1 cada 5.000 varón recién nacido, ¿sí? Y el factor 9 es 1 cada 30.000 varón recién nacido. Nosotros clasificamos a la hemofilia en la siguiente clasificación clínica, que sería leve, moderado, grave, ¿sí? Todo dependiendo del nivel de factor 8 o el 9. Sería más del 5%, sería leve, moderado del 1 al 5% y grave sería menor a 1%. La incidencia, ¿sí? El más predominante, más del 50% son situaciones graves, que tiene siempre menor a 1%. Después de frecuencia sigue la leve, que es de 30 a 40, y el 10% restante es la moderada, ¿sí? La clínica son hemoartrosis, ¿sí? Hematoma intramuscular, intracraniana, hematuria, hemorragia orofaringia o a nivel gastrointestinal, ¿sí? El tratamiento de esto es reponer los factores. Existen factor 8 plasmáticos concentrado o factor 9 plasmático concentrado, ¿sí? O también existen ya factor 8 sintético, igual que factor 9 sintético, que son recombinantes, ¿sí? Hasta actualmente la utilización más común son de los factor 8 y 9 plasmáticos por el costo, ¿sí? Las complicaciones que pueden tener estos pacientes con infusión de factores puede ser presencia de inhibidor, ¿sí? A los anticuerpos inducidos hacia el factor 8 o el factor 9, ¿sí? Esto nosotros podemos clasificar de baja respuesta o alta respuesta según el dosaje inhibidor, ¿sí? De interferencia, ¿sí? De Bethesda sería. Le pedimos anticuerpo antifactor 8 y nos informa de unidad de Bethesda, sería. Si es menor a 10, bajo respuesta. Si mayor a 10, alta respuesta. Muchas veces lo que tenemos que hacer es corticoterapia para hacer desaparecer este anticuerpo. Si es de baja respuesta, lo que podemos llegar es subir la dosis de factor 8, ¿sí? Debe utilizar 36 unidades por kilo por aplicación, que se hace trisemanal, ¿sí? 3 veces por semana. Le puedo duplicar la dosis y darle 50 unidades por kilo trisemanal para ver si esto baja, ¿sí? Otros efectos asociados son reacciones alérgicas y otros no deseados. Realmente hubo una época donde venían mal los factores, que son infecciones virales como hepatitis B, acuérdense que es derivado de la sangre, hepatitis B, hepatitis C, HIV. Hay un grupo bastante grande, pacientes joven, 28, 30 años,
con hepatitis B secundaria de la aplicación de factor 8, o estaba contaminado el concentrado. En ese sentido, el recombinante es mucho mejor porque es sintético realmente, ¿sí? Bien, el costo es altísimo, es por vida el tratamiento, ¿sí? Pero comparado a las complicaciones que ocurre, que lo que tenemos que hacer nosotros muchas veces es rehabilitación por sinovitis, sinoviartrosis, artroplastía, educación para el paciente, cómo tenemos que recibir esta medicación, de qué se trata, que depende de esto para que no sangre. Consejo genético significa que no se casen con otros hemofílicos, ¿sí? Principalmente lo que nos cuesta a nosotros son las complicaciones que producen estas clínicas como hemoartrosis, hematoma intramuscular, intracraniana, ¿sí? Son las principales cosas que me lleva a un paciente, llevar a un discapacitado. La discapacidad es una enfermedad lastimosamente de muy alto costo. La única forma de bajar el costo y curarlo es la prevención, porque ya lo que está dañado no se la puede recuperar muchas veces, ¿sí? Eso le ocurre lo mismo para los meningitis y los niños. Por lo tanto, la idea es prevenir o hacer diagnóstico temprano para tratar como corresponde. Y el consejo genético, aunque usted no la crean, se caguen de risa, existe una asociación que se llama la Asociación para la Hemofilia, hemofílicos, que está en un grupo de familias, pacientes a nivel de toda Argentina, que tiene una comunicación para ayudarse y dar medicamento en caso que la requieras, eh, guiar el trámite, cómo se debe hacer, como una fundación en realidad es, ¿sí? Que siempre tienen reuniones, se conocen, dicho hecho, ahora el 17 de abril va a ser el día de la hemofilia, ¿sí? Se conocen, se juntan, se enamoran, se casan y nace uno peor, pobrecito, sabiendo que tiene esa enfermedad. O sea, buscan complicaciones. ¿Por qué motivo? La mayoría de las mujeres son las que llevan la enfermedad, 50-50 sería la posibilidad genética. Si me caso con un varón que ya es enfermo, el cromosoma Y que ya es dañado y el otro cromosoma Y es sano, por ende una posibilidad aproximadamente 75% que tu hijo, o casi 100%, que tu hijo nazca con algún trastorno hemorrágico, ¿sí? Como hemofilia, ¿sí? Y peor sería que lo que yo tuve en el Churruca, es una mujer familiar de un hemofílico con alteración de un cromosoma con déficit de factor 8, y en el otro cromosoma que debería estar sano es enfermo, porque tiene un inhibidor que inhibe a un cromosoma sano, ¿sí? Que tenga factor 8. La señora ya tenía una hemofilia bajo tratamiento, el esposo de un abogado de la Policía Federal, también con hemofilia. Bien, se casan, se enamoran, se explicó el consejo genético, se avisó, se hizo todo, bueno, nació la peque. Bueno, cuando estaba embarazada estábamos recontentos, dice una nena, y bien, tengo una posibilidad de que el gen que lo herede, del que sea un poco más sano, ¿sí? Al pedo, porque casi 100% va a ser hemofílica, ¿sí? Y nació hemofílica, pobre. ¿Por qué motivo? Tuvo un factor 8 indosable, le hicimos estudio genético, tenía el cromosoma X del papá, y el inhibidor del gen de los genes normales factor 8 también tenía de la mamá. O sea, sí o sí, las siguientes generaciones son todo hemofílicos, ¿sí? La chica desde el nacimiento, o sea, a la mamá le preparamos con factor 8, al bebé desde el nacimiento nosotros ya le infundimos factor 8 para que no tema sangrado intraparenquimatoso, ni los moretones que ocurre al momento del nacimiento, que son los hematomas craneanos, ¿sí? En ese caso, para que se vaya resolviendo lo más rápido posible, con control de dosaje de factor 8, para descartar que no tenga un inhibidor ya adquirido, ¿sí? Genéticamente de base. Bueno, esta es otra patología rara, potencialmente fatal, ¿sí? Que se llama hemofilia adquirida. Es la misma enfermedad, nada más que tengo un inhibidor asociado hacia el factor 8 de forma adquirida, ¿sí? La incidencia es 1 cada 1 millón de habitantes. Afecta en forma igual a ambos sexos, alrededor de los 50 años, y un 13% de los casos son secundarias a embarazo, ¿sí? Más de un tercio de los casos es idiopático, ¿sí?
es provocado por un anticuerpo dirigido hacia el factor 8. La causa son enfermedad autoinmune como lupus, enfermedad intestinal inflamatorio, ¿sí? Causa obstétricas en periodo postparto, cáncer, medicamentosa como penicilina y sulfamida, ¿sí? La clínica es un sangrado severo con hematomas múltiples, sangrado gastrointestinal urogenital, ¿sí? El diagnóstico, cuando nosotros estudiamos, ¿sí? En este caso el paciente va a tener un APTT prolongado, igual que la hemofilia A y B, ¿sí? El TP va a estar, perdón, normal, ¿sí? Y corrección con plasma normal en hemofilia adquirida no corrige. ¿Por qué? Porque hay un inhibidor, que es lo que buscamos el test de Bethesda, para dosar cuánto tiene inhibidor, ¿sí? Si era una hemofilia A o B, con plasma normal corrige, ¿sí? Se normaliza el APTT con un plasma normal. Bien, el tratamiento, ¿sí? En caso de no ser severo, podemos utilizar desmopresina. La desmopresina lo que hace es liberar el factor 8 a nivel plaquetario, haciendo que tenga factor 8 depositado, ¿sí? En casos severos con títulos muy altos de Bethesda, más de 10 sería, en este caso tenemos que utilizar un agente bypassante, lo que nosotros llamamos es bypassear al factor 8 o el factor donde está inhibido, ¿sí? Con factor 7 recombinante activado, que es Novo7, ¿sí? O complejos trombínicos activados, que es Hemotest, si no me equivoco, nombre comercial, ¿sí? Son drogas de muy alto costo, pero ¿a qué? Para que el paciente no se me sangre. Acuérdese que la mayoría son mayores de edad, más de 50 años, o sea, la causa de mortalidad es el ACV hemorrágico, de forma espontánea, ¿sí? Bueno, esta descripción clásica del sistema de coagulación, acuerdo al test de coagulación en forma in vitro, por un lado tengo el APTT o el GPTT, por otro lado tengo el TP, ¿sí? ¿Qué es lo que miramos? Por un lado, el APTT, lo que nos hablaba, es vía intrínseca, iniciada por activación de la fase de contactos, proteoinquinasa, ¿sí? Complejo AMP, factor 12, lo que medimos principalmente por el APTT. Incluye factor 8, factor 9, ¿sí? La vía extrínseca, ¿sí? Iniciada por la activación del factor 7, ¿sí? A través del factor tisular, lo que me miden principalmente son los factores K dependientes, como la mnemotecnia que seguramente se acuerdan ustedes, en 1972, sería 2, 7, 9 y el 10, ¿sí? Bueno, y para ver la parte final, que es la vía común de los factores 8, 5 y el 2, que ya generan la parte de las trombinas, posterior formación de fibrinas, se estudia a través de la combinación de ambos, ¿sí? Bueno, otra enfermedad, ¿sí? ¿Se escuchó? Claro. Bueno, la enfermedad de Bouvier, ¿sí? Esa es otra enfermedad genética, es más común en mujer que varón, pero existe también en varón, ¿sí? Es una enfermedad congénita causada por anomalía en la cualidad y la cantidad, sería del factor Bouvier, que se transmite en carácter autosómica dominante en menor frecuencia recesivos. Es un desorden hemorrágico hereditario más frecuente, alrededor de 100 por millón de habitantes sintomáticos. Como de hecho es más común ver en mujer que en varón, con una relación 2:1. ¿Sí? La clínica que se observa son menorragias, epitaxis, gingivorragia, hematoma, equimosis, sangrado post-extracción dentaria, sangrado muscular de forma espontánea, articular cuando el cuadro se asocia a un déficit de factor 8 menor a 5%, que es la característica tipo 3, postparto, ¿sí? El riesgo existe en las mujeres embarazadas. ¿Qué es lo que nos pasa en esto, los factor 8?
la mayoría de los pacientes normalizan el dosaje de factor 8, ¿sí? Es como si fuese que se curan cuando están embarazadas estas mujeres, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque aumenta el factor 8 para preparar, perdón, Bovirebran y factor 8 para prepararse hacia el momento de parto. De bajo riesgo hemorrágico sería cuando tengo más de 40 unidades por decilitros. Alto riesgo hemorrágico para el parto es menor a 20 unidades por decilitros. Y para una cesárea requeriría más de 50 unidades por decilitros. La definición, la separación de las enfermedades, ¿sí? Se subdividen en distintos grupos como tipo 1, tipo 2. El tipo 2 a su vez se divide en 4 y el tipo 3. El tipo 1 son deficiencia parcial de cantidad de factores Bow-Willebrand. El tipo 2, deficiencia cualitativa, ¿sí? Que puede estar la parte, la A, B, M y N. La A es adhesión plaquetarias disminuida dependiente de factor de Bow-Willebrand con ausencia de multímetro de alto peso molecular. La tipo B, aumento de afinidad de factor de Bow-Willebrand por glicoproteína 1B plaquetario, ¿sí? Con aglutinación plaquetaria inducida por ristostetina, ¿sí? Facilita esta prueba, ¿sí? Da agregación plaquetaria, sería. El 2M son disminución de la adhesión plaquetaria dependiente de factor de Bow-Willebrand, ¿sí? Presencia en multímetro de alto peso molecular. El 2N es disminución de la afinidad sobre el factor de Bow-Willebrand, ¿sí? Por el factor del 8. Y el tipo 3, deficiencia completa de factores Bow-Willebrand. ¿Cómo nosotros diagnosticamos esta enfermedad? Por un lado, cuando tengo una sospecha posterior al interrogatorio, ¿sí? Se solicita dosaje de factores Bow-Willebrand y factor 8 y cofactor de ristocetina, ¿sí? Para evaluar si hay una deficiencia de cantidad, perdón, ¿sí? Cuantificación sería esta bajo, que lo más se puede hacer acá en Misiones o en Corriente, ¿sí? Porque para ver después todas estas subgrupos lo tengo que mandar sí o sí a un centro especializado. ¿Por qué motivo? La tengo que preparar para ver la agregación plaquetaria, por un lado, dosar algunas cosas que dificulta conseguir, ¿sí? Para ver cómo está el resto del parámetro. Bien, si yo tengo un Bow-Willebrand bajo, ¿sí? Con un factor 8 que suele estar bajo asociado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una prueba terapéutica. ¿Con qué? Con desmopresina, ¿sí? Se lo dosa primero ante la aplicación los factores, se interna al paciente, se aplica desmopresina, ¿sí? Esto dependiendo del centro, cada uno decide la dosis que se tiene que aplicar, ¿sí? Evalúa a los 60 minutos, a los 120 y en algunos casos a los 30 minutos post aplicación para ir viendo la curva, cómo asciende y luego cómo desciende el factor de Bow-Willebrand. ¿Qué es lo que hace desmopresina? Hace que libere automáticamente al factor Bow-Willebrand y factor 8 de la plaqueta, hace como que se contraiga la membrana plaquetaria y hace que se libere, ¿sí? Y eso hace que aumente el concentrado plasmático de estos factores, ¿sí? El, ¿Para qué me sirve yo? Para saber si este paciente responde o no a desmopresina, ¿sí? Y si la puedo preparar en caso para cirugía, todos los prequirúrgicos para paciente con cesárea o parto. ¿Qué es lo que tengo como tratamiento? ¿Sí? Antifibrinolíticos, ¿sí? Que existen. Epsilon, ¿sí? Ácido tranexámico son dos medicamentos antifibrinolíticos. Lo que hace es inhibir la fibrinólisis, sería que está formándose la red de fibrina para formar el coagulito. Normalmente se disuelve y se va. Pero la idea con esta medicación, inhibir esa disolución, o sea, esa degradación para que se mantenga y se forme coágulo, ¿sí? Las desmopresinas se pueden hacer por endovenoso, subcutáneo, intranasal, ¿sí? Existen ya en spray nasal para aplicar. Después se puede dar concentrado en crioprecipitado, que es un derivado de la sangre, que tiene un concentrado elevado de factor 8 y Bow-Willebrand, el crioprecipitado, ¿sí? O también puedo utilizar factor 8 de pureza intermedia o
alto, rico en factores Bow-Willebrand. Estos son factor 8 plasmático, que existe ese tipo de presentación. Bueno, Doctor, permiso, sí. una consulta. En la clínica, ¿a qué se refiere el bajo riesgo hemorrágico ahí posparto y para cesárea? ¿Eso podría explicarme? Sí. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las mujeres cuando se embaraza aumenta el factor de Bow-Willebrand y factor 8. ¿Sí? Eso es un problema fisiológico que se prepara para el momento del parto. ¿Sí? Cuando yo tengo un paciente con enfermedad de Bow-Willebrand antes del parto, ¿sí? La mayoría te viene siempre a la consulta. Periódicamente lo vamos controlando el factor 8, pero están llegando a la semana 36, que ya el bebé está viable, que puede salir tranquilamente, sin requerir neonatología, porque ya el pulmón ya empezó a madurar. ¿Sí? Nosotros le dosamos el factor Bow-Willebrand, lo que evaluamos es la unidad. Si tiene más de 40, es un bajo riesgo hemorrágico para un parto común. ¿Sí? Hace parto y tiene bajo riesgo que sangre. Le dosamos primero 2 semanas antes del parto, la mayoría, ¿sí? Y postparto le pedimos un dosaje para ir controlando cómo va descendiendo el factor 8. Perdón. Factor 8, ¿sí? Si tiene menor de 40, es bajo riesgo. Por lo tanto, no requiere tratamiento, no requiere nada. Alto riesgo cuando está por debajo de 20.000, de 20 unidades por decilitro, ¿sí? A esos pacientes ya me decimos, che, ojo, empieza a sangrar o empieza con sangrado ginecológico postparto, directamente le das ácido tranexámico, ¿sí? Más dejas preparado, avisado un crío precipitado que vas a necesitar, ¿sí? Una unidad cada 10 kilos, le calculas, son 60 kilos, son 6 unidades, si pesa 100 kilos, tiene que dar 10 unidades, ya le dejas avisado al hemoterapia que por la duda tenga guardado a mano un crío precipitado. ¿Qué es lo que me pasa? El crío precipitado tarda, por la parada de crío está congelado, ¿sí? Por ende tiene que descongelar y volver a una temperatura para el cuerpo. Por ende, o sea, lo más rápido de pasar es ácido tranexámico. Y si tengo desmopresina que en algunos pacientes tienen escondido en su ladera, me la traen y lo dejamos a mano para infundirle postparto, ¿sí? Cuando está por debajo de 20 unidades por decilitro. Para la cesárea, sí o sí requiero 50 unidades por decilitro. Por eso dice acá todo esto, bajo riesgo, alto riesgo para cesárea. ¿Sí? Sí. ¿Eso entonces es la medición del factor 8? No, factores Bow-Willebrand. Estamos hablando de Ah, bueno, dale, ¿Está? gracias, eso, gracias, doctor. No, por favor. Bueno, la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿sí? Esta es una definición de una enfermedad patológica que se caracteriza por microangiopatía trombótica, ¿sí? Ocurre por depósito agregado de red de fibrina y plaqueta que obstruye la microcirculación. La incidencia es de 0,11 casos por 1.000.000 de habitantes. La clínica ocurre en pacientes de edad media, aparición entre los 30 y 40 años, un ligero predominio en la mujer, suele presentar un compromiso neurológico como alteración del sensorio, somnolencia, ¿sí? Excitación, ¿sí? Como si fuese que está con una crisis psicótico, puede pasar eso también. Gastrointestinal como sangrado de tubo digestivo bajo, como proctorragia, hematoquesia, ¿sí? Fiebre por encima de 38 grados, ¿sí? Asociado a otro tipo de hemorragia como gingival o dérmica, como púrpuras o hematomas gigantes. En laboratorio principalmente lo que encontramos es anemia, trombocitopenia, LDH aumentado, ¿sí? Acuérdense, ¿por qué motivo? Porque destruye los glóbulos rojos por la microcirculación. Acuérdense que es una coagulopatía intravascular, ¿sí? Microangiopatía. El coagulograma va a estar normal, ¿sí? Fibrinógeno normal, y en sangre periférica nosotros lo que encontramos son equistocitos. ¿Qué son los equistocitos? Son glóbulos rojos que se destruyen. Imagínense que esa célula bicóncavo, el glóbulo rojo, pase por una red de fibras, ¿sí? Bien, no me sale la palabra, como una red de pescar, ¿sí? Atraviesa y se rompe los glóbulos rojos a gran velocidad
y eso que hace que aparezca todo destruido en los glóbulos rojos. No va a tener una forma de ovalocito, tampoco va a tener una forma de la espícula, todo en la misma forma, la misma característica, polares, en este caso va a ser totalmente roto. Lo va a ver como roto, ¿sí? El diagnóstico se hace a través del dosaje de ADAM13, lo que se encuentra es disminuidos, asociado a nivel de laboratorio a una anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? La causa puede ser idiopático, existe causa farmacológico, embarazo, paciente post-trasplante de médula ósea, principalmente donde más hablamos, ¿sí? Existe renal también, infecciosa, neoplasia, ¿sí? Colagenopatía y este síndrome Schulman, ¿sí? Es una enfermedad genética que tiene déficit de ADAM13, por ende tiene mayor tendencia a ser. El tratamiento, ¿cómo lo hacemos nosotros? Bien. El tratamiento es hasta recuperar un recuento plaquetario, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos, por 2 a 3 días consecutivos, ¿sí? Y desaparición de los síntomas que me llevó. ¿Cómo lo hacemos? Recambio plasmáticos, ¿sí? ¿Cómo se hace una plasmaféresis? Le saco plasma por un lado, por un brazo, y le repongo por el otro lado, ¿sí? Crioabsorbente o plasma fresco congelado, con una reposición de aproximadamente de 50 a 60 mililitros por kilo, ¿sí? Saco todos los anticuerpos que tiene para el ADAM13 y le repongo de vuelta el plasma, ¿sí? Después una inmunosupresión con corticoide, ¿sí? De 1,5 a 2 miligramos por kilo para inmunosuprimir al paciente. La plasmaféresis es realmente compleja, se coloca un CUT, que sería una vía venosa tipo central para los pacientes que van a diálisis, tienen una rama arterial y una rama venosa, por ende, por esa rama nosotros sacamos plasma y devolvemos, ¿sí? Si en caso que yo no tenga plasmaféresis de urgencia en este momento, pongámosle hoy en el sanatorio Nocilia, tengo un paciente con sospecha, nunca lo voy a tener, espero que jamás, ¿sí? Porque realmente es una locura tener este paciente complejo por quimioterapia. No tengo plasmaféresis porque no hay en parte privada un equipo de plasmaféresis, la tengo que derivar al hospital, no tengo cama. ¿Qué es lo que le paso? Plasma fresco congelado, ¿sí? A un valor de 10 mililitros a 20 mililitros por kilo, con control de la diuresis, porque me sobrecarga el paciente, más corticoterapia. ¿Qué es lo que estoy dando? Le estoy dando ADAM13. ¿Para qué? Para que no me haga la destrucción. Después, en paciente con refractariedad a este tratamiento de primera línea, lo que utilizamos nosotros es rituximab, otra droga inmunosupresora anti-CD20, ¿sí? A una dosis de 375 miligramos metro cuadrado por dosis por 4 dosis, ¿sí? Esto la mayoría podemos llegar a hacer semanal o una tras la otra. Otros inmunosupresores también se puede utilizar, es de baja respuesta. La mayoría, de primera línea, suelen salir con esta, ¿sí? Y obviamente tengo que buscar la causa que me llevó y tratarla. ¿Por qué motivo? Hay pacientes con cáncer avanzado que tienen una coagulopatía intravascular diseminada y se me acelera por una infección bacteriana, una ITU, una neumonía. Por lo tanto, cualquier paciente para mí mayor de edad que entra con trastorno en el sensorio, ¿qué significa? Que entra medio somnoliento, tontito comparado al familiar, me dice, no, está medio tonto, me dice. Bueno, infección urinaria hasta lo que no se muestra lo contrario, ¿sí? Por lo tanto, uno cultivo va como rutina en mi cabeza para pedir, ¿sí? Bueno, la mortalidad te habla de 8 a 33%, esto depende de la literatura, ¿sí? Con una tasa de recaída de 19 a 37%. La mayoría de las causas de recaída son, la culpable es el catéter que tengo, ¿sí? Principalmente para plasmaféresis y esta inmunosupresión que yo le hago al paciente, que es altísimo, ¿sí? Son las causas que me reactivan. Doctor, Sí, disculpe, ¿puede repetir la infusión del plasma fresco en el caso de no tener de la no tener, posibilidad, la plasmaféresis?
Sí, son de 10 mililitros a 20 mililitros por kilo. Gracias. No, por favor. Otra enfermedad, ¿sí? Medio similar a la anterior, ¿sí? El síndrome urémico hemolítico, o el SHUP, hemolítico urémico, es lo mismo, ¿sí? La definición de esta enfermedad es una patología que se caracteriza por microangiopatía trombótica, ¿sí? O caracterizado por depósito de agregado plaquetario que destruye la microcirculación con una incidencia entre 3 a 4 casos por 1 millón de habitantes, ¿sí? La clínica generalmente esto afecta a los niños, sin predominar el sexo, ¿sí? Semejante a la PTT, con mayor afección renal, con agregado de insuficiencia renal aguda, proteinuria, hematuria, y presenta una diarrea hemorrágica, sería la disentería. Laboratorio, lo que encontramos: la anemia, prosangrado, trombocitopenia, LDH aumentado, coagulograma normal, fibrinógeno normal, froti, lo mismo, esquistocitos. Es igual al otro paciente, ¿sí? El diagnóstico para realizar se hace dosaje de Adam-13, que va a ser normal, ¿sí? Lo que presenta también es una anemia hemolítica microangiopática. Se solicita la toxina de Shiga en materia fecal, ¿sí? La causa principal es infección por Escherichia coli, no Escherichia coli, ¿sí? Escherichia coli, ¿sí? Ataca al colon, eso ya sabemos, ¿sí? La cepa 0157H7, Shigella, ¿sí? Después, Staphylococcus pneumoniae, son las causantes. La mayoría son secundarias a infecciones. El tratamiento consiste en sostén, que es lo que producimos, transfusión para las plaquetas, le agregamos para la anemia glóbulos rojos, ¿sí? Le damos antibióticos para atacar a estas bacterias, y en algunos trabajos ha hablado la SHUA típica. ¿Qué son las SHUA típicas? Que no tenga una de estas clínicas, principalmente esta, que no tenga una diarrea hemorrágica, ¿sí? Una disentería, pero sí tengo hematuria, proteinuria y insuficiencia renal, ¿sí? Con trastorno que parece una anemia microangiopática, ¿sí? En esos casos se utiliza un monoclonal que se llama eculizumab, un anticuerpo monoclonal dirigida al C5, porque la destrucción es a través de un complejo que lo va destruyendo. Lo que hace es intentar disminuir en este nivel, bloqueándolo para que no me siga destruyendo. El eculizumab, a algunos brasileños le conocerán más esta palabra, porque fue un problema político en Brasil, donde Lula está afectado por esta droga, ¿sí? Bien, componentes de los sistemas de coagulación, ¿tá? Tenemos factor tisular, fibrinógeno, protombina, factor 5, factor 7, factor 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Y precaína. Síntesis del factor tisular se encuentra en fibroblastos, adectina, monocitos, polimorfo nuclear, plaquetas, ¿sí? Fibrinógeno de origen hepático, casi todos los complejos, las proteínas es de síntesis hepático. El factor 8 puede ser a nivel de las plaquetas, sinusoides hepáticos, ¿sí? La característica de cada uno, principalmente la que me gustaría que se acuerden, lo que son dependientes de vitamina K, ¿sí? Son la memotecnia muy sencilla, que es 1972, ¿sí? Que es el 10, el 9, ¿dónde está 9? 9, ¿sí? 7, ¿sí? Protamina, que es factor 2, ¿sí? Son síntesis dependencia de la vitamina K, donde aquí me actúa principalmente algunos anticoagulantes, ¿sí? Los niveles de referencia, aproximadamente lo que me hablan de la mayoría es un promedio entre 70 a 120%, en algunos como factor 8, factor 9, factor 11, 12 son entre 50 y 150%.
Lo que nos importa a nosotros, principalmente que esto no cuesta luego acordarnos si no haces todos los días de hematología, es el nivel hemostático. ¿Con qué valor forma coágulo sería? Fíjese un poco, ¿sí? Que yo le puse la vida media, por ejemplo, también el factor 7 es cortito, comparado al factor 2 que vive hasta 72 horas, ¿sí? Nivel de referencia, lo que está en circulitos, como se lo fijan, a diferencia de nivel plasmático, ¿sí? Como ustedes lo ven, el factor 5 yo necesito solo el 10 a 20% para que me forme el coágulo, pero normal es de 70 a 120. Factor 7, con 25% ya me forma un coágulo, ¿sí? Lo mismo que cada factores, ¿sí? Por lo tanto, si yo me viene en la consulta un déficit de factor parcial como hemofilia A familiar, una mujer o la mamá o la hermana, con un 50% yo no me asusto. Sé que la tiene, pero es un valor hemostático. Recién me asustaría cuando está por debajo de 5%, ¿sí? O que esté por debajo de 20, que me esté sangrando, en ese caso la tengo que reponer, ¿sí? Bien, este es el caso que me había hablado la chica de 19 años, ¿sí? Para hacer rapidito, porque si no, no entra en la siguiente clase, ¿sí? Es una chica joven. La causa más común de mujer joven con petequias en todo el cuerpo, principalmente, ¿sí? Infrapatelar, ¿sí? La mayoría son PTI, trombocitopenia inmune, ¿sí? En este caso, al paciente, ¿qué es lo que yo hice? ¿Sí? Por tener hematoma en la base de la lengua y la mucosa yugal, ¿sí? Con este recuento plaquetaria que tenga altos riesgos de sangrado en el sistema nervioso central, a esta paciente sí le puse plaqueta, gamma globulina, más corticoides, triple esquema, ¿sí? Si esta chica no tendría hematoma en la base de la lengua, ni la mucosa sería que no tenga nada de mucosa yugal, solo tenga petequias y hematomas, nada más, corticoterapia, ¿sí? Después, este es el siguiente caso. El de arriba es un niño masculino, ¿sí? Que presenta hematoma espontánea, comenzó a aumentar cuando empieza a gatear en la nivel de la rodilla, muslos, glúteo, porque se cae. Pobre peque, en laboratorio lo que tengo es un APTT prolongado, que me corrige con plasma, que lo que significa que hay un déficit de factor a nivel del APTT, en este caso es el factor 8 o factor 9, que con un plasma de una persona normal se me corrige esta patología, o sea, esta alteración de laboratorio, ¿sí? Por ende, pienso que esto es un déficit de factor, ¿sí? Para ver si es una hemofilia A o B le tengo que hacer dosaje de factores, luego la parte genética para buscar la mutación, ¿sí? A diferencia de este paciente, ¿sí? Un paciente real anticoagulado por una fibrilación auricular, hace 68 años la señora se me colocó una vacuna antigripal, de los anual que siempre se la pide, que se la aplique, ¿sí? 10 días atrás, y empezó a aparecer un hematoma en todo miembro inferior izquierdo donde se aplicó, ¿sí? En laboratorio, cuando lo controlo, tenía un, en realidad le saqué el teperrín, porque en este caso no es el tema, pero estaba alterado, porque estaban tomando anticoagulantes, ¿sí? Pero lo que más me llamó la atención, un APTT muy prolongado, tenía 120 segundos, que para mí ya eso ya es algo muy largo, en realidad no me podían terminar de decir cuánto en realidad era, porque seguía después los 120 segundos, ¿sí? Y no me corregía con plasma normal. Cuando le pido corrección con plasma, no corregía, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasó? Bueno, en este caso el paciente tenía un inhibidor del factor 8, que sería una hemofilia adquirida. Fue exitoso el tratamiento, le sacamos de la urgencia, me punteó a mi jefe porque usé un Novo 7, porque estaba a punto de operarme los traumatólogos cirujanos del miembro superior por síndrome compartimental, porque realmente estaba a punto. Tenía un relleno capilar conservado, la temperatura, todo conservado, perfecto, pero los cirujanos la querían meter al quirófano, si tenía un hambre para operarlo. Le pedimos, por favor, no, porque esto es hemofilia adquirida, se me infecta y se recae en los pacientes. Bueno, salió exitosamente, gasté millones de pesos, obviamente después comí puteada a mi jefe, como había dicho. Un médico de planta me puso el escudo y me protegió, igual le puteó a él, porque querías, estaba perfecto lo que hizo, está perfecto lo que me hicieron, pero no me avisaste a mí el gasto.
Eso es el motivo de enojo del el gasto que usamos tanto, que después el comisario le llamó a él. ¿Sí? Estaba perfectamente hecho, igual. Bueno, la paciente salió en terapia, perfecta, anduvo, después recae, le hicimos de vuelta otra sección, por los corticoides me terminó siendo una neumonía, pero dosaje de factor 8, perfecto, sin inhibidor, sin presencia. La tipa se murió por una neumonía. ¿Sí? Pero realmente nosotros corrimos con esta paciente. Bueno, este otro paciente masculino, 40 años, ¿sí? Ingresaba por la guardia con ictericia subconjuntival, un síndrome hemolítico a nivel de laboratorio, trombocitopenia, ¿sí? Con una función renal normal, ¿sí? Si es normal, en este caso yo pienso que es un PTT, ¿sí? Si tiene una función renal alterado y le agrego diarrea disentérica, bueno, pensaría un síndrome hemolítico urémico, ¿sí? La siguiente paciente es un sexo femenino, 60 años, con cáncer de pulmón refractario con metástasis cerebral. Es un paciente muy similar que yo la tuve también, que me llama el médico de guardia del octavo piso, que es para los VIP y los comisarios. Me llama por: doctor, tengo un paciente con alteración de la plaqueta, tiene síndrome hemolítico, necesito que lo vea, urgente ya para una plasmaferesis. ¿Qué tiene el paciente? Cáncer de pulmón con metástasis cerebral. Ajá, le digo, ¿está en paliativo o está en curativo? No lo sé porque el oncólogo no me escribe. Bien, el paciente estaba en paliativo, ¿sí? Con la metástasis cerebral, lo cual lo hizo hacer alteración del sensorio, hizo un síndrome febril, ¿sí? Que presentaba principalmente una trombocitopenia moderada, que era en realidad una CID reagudizada por una infección, por una neumonía, ¿sí? El clínico miró, lo primero que me pidió, que le haga el diagnóstico a través de Frotia a las 8 de la noche, más o menos. Yo viviendo en el Pueyrredón en Corriente, lo que conoce Buenos Aires, yo realmente vi 3 años y no la quiero volver más, yendo a Parque Patricio, que está en la cancha de Huracán, que no es un barrio, digamos, tan lindo. Bueno, 11 tampoco es lindo, pero ese es peor para mí. Y a la madrugada, en la noche, hacer una frota y le dije, bueno, fíjate el paciente, transfundir si necesita, que no recitaba, transfusión, cultivarlo, ponerle antibiótico, yo mañana a primera hora te lo veo. ¿Sí? Dicho hecho, la mañana a primera hora fui, lo vi, le hice froti, le miré, le examiné, le pregunté, le llamé al oncólogo yo desde mi teléfono, al jefe de servicio de oncología, y le pregunté: usted, este paciente, para mí no es una PTT, pero si usted me dice que este paciente, teniendo una PTT, pues le tengo que dosar, le digo, y es curativo, lo hago todo por todo. Le pongo catéter, le pongo corticoide, bajo a terapia y le hago todo. Pero usted me dice que esto es paliativo, yo directamente, teniendo un PTT, le hago solo transfusión de plasma, corticoide, antibiótico y lo voy controlando en piso. Dicho hecho, fue un paciente para paliativo, ¿sí? Con CID, ¿sí? Coagulopatía intravascular diseminado. Me queda 15 minutos. ¿Quieren hacer la siguiente clase o llegamos hasta cierto lugar y después pasamos la siguiente clase después? Lo que nos falta, porque son... Doctor, Sí, escucho. disculpe, ¿tenés fecha o algo como de la era? ¿Cuántas clases No, quedan como para no me organizar? dijo nada, Porque doctor parece que Miguel. Le fue todo pregunté, pero no me dijo nada. Me dijo, me iba a fijar, porque yo le avisé, mira, yo ya di este módulo, fíjese, doc, bueno, me voy a fijar y te aviso, me dijo. Y estoy esperando. Porque por lo menos avisan 5 minutos antes, igual que la clase, ¿viste? Y se complica. Espero que no. Programado supuestamente estaba para mayo, los primeros días. 10 de mayo, si no me equivoco, por el mail que me mandó la doctora. ¿Sí? No Bueno. sé cómo vamos en ¿Y velocidad de sabe clase. usted cuántas clases quedan más o menos? Yo tengo que dar hasta el tema 6 y la doctora da el tema 7. Esto es lo que estamos dando ahora. Yo le puse módulo, porque a mí me gusta más la palabra módulo. 4, imagínense. Ya dimos el 2 y el 3. El jueves y el viernes. Hoy es módulo 4, el viernes módulo 5. Después me toca el 6, que va a ser el 20. Y el 7 debería dar la autora el 23.
Y con eso le calcularía más o menos la era al autor. Si llegas a tener un acceso a la plataforma, ¿nos podría dejar el cronograma Sí, como para guiar? sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Doctor, sí. disculpe, ¿qué posibilidad hay de que suba las clases grabadas o en su efecto los Power para tener una guía? Yo pensé que le entregaban las clases grabadas. A mí me llegó un mail nada más de las clases grabadas. Bueno, lo mando, ¿sabes? Yo pensé que Por directamente favor. le subía en plataforma a ellos. Una sola clase grabada no subieron, doctor, las demás Sí, no subieron nada. exactamente, a mí también me llegó una clase grabada nada más por mail. Yo voy a preguntar, ¿sí? Porque en la pantalla a mí me figura que está grabándose. En todas las clases, ¿eh? Así que voy a preguntar en la mesa de ayuda de ahí, de la Barceló. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Perfecto, muchas Sí. gracias. De nada. El paciente del tumor cerebral con la neumonía, ¿usted sospecha una CID y no un PTT porque tiene el tumor? No, por ¿O la qué clínica otra del cosa? paciente. Por la clínica. ¿Por qué motivo? La PTT sí puede ser secundaria a una neoplasia, por un lado, porque genera un anticuerpo dirigido a la DAM13. Pero la clínica del paciente era más de CID. ¿Por qué motivo? Porque no tenía parámetro de hemólisis, tenía solo una anemia pequeña, una plaquetopenia moderada, ¿sí? Y con algunos parámetros, bueno, ¿el LDH está aumentado? No. ¿Bilirrubina un poco aumentada? Sí. Es decir, algo de hemólisis la tiene. Sin la clínica del estatus neurológico, cuando le pregunté, le indiqué principalmente al médico que estaba de guardia en ese momento, dije, ¿siempre fue así la clínica del trastorno del sensor del paciente? Y al principio me dijo que no, después, ¿pero estás seguro que una metástasis cerebral no tenga? Sí, me dice. Fue al día siguiente yo a preguntar a la mujer, pero en este caso al esposo, pues en realidad fue un paciente real, nada más que le cambié el sexo, ¿sí? Me dijo, no, que hace 2 semanas que está así durmiendo. Decía, bueno, con más razón no te tira hacia un PTT que es agudo, que vos estabas bien y de golpe cambiaste el estatus neurológico, ni siquiera convulsionó, ¿sí? Y después cuando me pongo a ver todos los parámetros laboratorios previos, tenía ya fibrinógeno bajo, que es CID, ¿sí? Plaqueta fue bajando de a poquito y cuando me pongo a comparar con la fiebre que hizo, empezó donde más baja, que no, esta es una coagulopatía intravascular diseminado que se aceleró por un cuadro infeccioso y terminó teniendo un poco más, donde ahí le llamó la atención al clínico de guardia. ¿Sí? Yo le preguntaba porque usted dijo que el clínico de guardia le había dicho que tenía el paciente un síndrome hemolítico, pero claro, en el laboratorio después no se reflejó eso. No se reflejó exactamente, porque cuando me pongo a mirar tenía 1,10 de bilirrubina total, normal casi le dije, le pego la cabeza, ¿viste? Era un residente inferior mío, casi normal, le digo. ¿A Peromino cuál? Directo, esto no es hemólisis, le digo. Si es indirecto, sí es hemólisis, está bien, pensémosle, pero 1,10, la hemólisis son 5, 6 de bilirrubina, hasta 25 sube, que realmente hemoliza. ¿Sí? Sí. Gracias, Doc. No, por favor. Tengo 10 minutos, le doy esta charlita rápido, ¿sí? Hasta donde da. Después pasamos a la siguiente clase que le doy de vuelta, ¿sí? Donde quedamos. La presentación, ahí está. Bueno, la neoplasia mieloproliferativa, esto tendría que estar en el último módulo, en el módulo 6, pero son muchos temas, así que vamos a adelantar un poquito. Bueno, dentro de la neoplasia mieloproliferativa, lo que nombra son las 4 de esta enfermedad, polisistemia vera, el de gen amarillo, porque ya dimos en polisistemia, en poligloburia, ¿sí? Después tenemos la trombocitemia esencial, mielofibrosis y leucemia mieloide crónica. La trombocitemia esencial es un síndrome mieloproliferativo o una neoplasia mieloproliferativa crónica, corresponde a la línea de megacariocitos, principalmente se observa cuando hay más de 450.000 recuento plaquetario con ausencia de
eritrocitosis o reacción leucoeritoblastosis, ¿sí? La edad media de aparición es alrededor de 50 a 60 años, sin predominio de sexo, ¿sí? Y otro pico en los 30 años, principalmente a predominio de mujer. Aunque no lo crea, tengo una, 26 años, paraguaya, embarazada, con 1,5 millones a 2 millones de plaquetas. Existe, ¿sí? Es raro, pero existe. ¿Sí? La clínica, ¿sí? Principalmente lo que se observa, trombosis, perdón, ¿sí? Puede observar en algunos pacientes sangrado con esta patología cuando superan 1,5 millones de plaquetas, ¿sí? En este caso ya empieza a sangrar, ¿sí? Por presencia de factor Bovide-Bran adquirido, un inhibidor, ¿sí? Después tiene esplenomegalias, hepatomegalia, síntomas constitucionales como pérdida, transpiración por la noche, fiebres en algunos pacientes. El criterio diagnóstico se divide en criterio mayor y criterio menor. El criterio mayor tiene un recuento plaquetario más de 450.000. En biopsia de médula ósea, predominio a serie megacariocíticas. No debe reunir el criterio de la JUS para leucemia mieloide crónica, polisistemia vera, mielofibrosis, síndrome displásico. Descarte sería. Demostración de alguna de estas alteraciones, principalmente el JAK2 B617F, aproximadamente al 50% de los pacientes con trombocitosis esencial positivos, el resto, el 50% son negativos. En ese caso, busco la molécula de MPL, ¿sí? O calreticulina, ¿sí? Que son otras dos mutaciones que están demostradas. Existe paciente, los triple negativos, que llamamos nosotros, que no tiene ni JAK2, ni MPL, ni la calreticulina, son negativos. En ese caso, se busca a través de estos criterios. Y como criterio menor, ausencia de trombocitosis reactivas. ¿Cuáles son las causas de trombocitosis reactivas? Infecciones, déficit de hierro, ¿sí? Son las causas que me producen de forma reactivos. Después, el bajo riesgo a los pacientes, cuando divido yo riesgo bajo y alto riesgo es menor a 40 años, sin antecedente de trombosis, ausencia de factor cardiovascular, ¿sí? Con plaqueta menor a 1,5 millones. Alto riesgo, paciente más de 60 años o que presenta trombosis, hemorragias mayores con más de 1,5 millones de plaquetas. ¿Cómo nosotros lo tratamos a estos pacientes? A bajo riesgo, lo único que indicamos es aspirina, ¿sí? Alto riesgo, le damos aspirina y alguna citorreducción. De esta citorreducción está la hidroxiurea, ¿sí? Se inicia una presentación de 500 miligramos por cápsula, viene 100 en cada caja, se empieza a 1.000 miligramos por día y se controla a los 7 días o a los 14 días para ver si hubo reducción de nivel plaquetarios, que no tenga tantas leucopenias o tantas anemias, ¿sí? Y muchas veces, si el paciente toma, el volumen corpuscular medio empieza a subir de a poquito, ¿sí? Llegando hasta una dosis de 4 cápsulas a 6 cápsulas, a 3.000 miligramos. Por encima de 2 gramos, perdón, o 2.000 miligramos, ya hablamos que empieza a aparecer una refractariedad del tratamiento, por ende no exigiría hacer segunda línea. Dentro de las segundas líneas, por toxicidad a la hidroxiurea, que tiene bastante toxicidad, o refractariedad, lo que se utiliza es anagrelide, ¿sí? Una dosis inicial se puede empezar con 1 o 2 miligramos, ¿sí? Una máxima dosis de 5 miligramos por día. Se puede utilizar inhibidor del JAK2 como el Jakavi, ¿sí? O nilotinib. El Jakavi, principalmente nilotinib, perdón, es inhibidor de tirosina. Jakavi son drogas que me inhiben directamente hacia el JAK2. Pronóstico de estos pacientes, bajo riesgo a transformación en leucemia aguda, una mielofibrosis, aproximadamente un 13,7 años sobreviven para los pacientes de altos riesgos, y paciente riesgo intermedio bajo puede llegar a vivir hasta 24 a 25 años. ¿Sí? Dentro de todo es una enfermedad tranquila que no molesta.
Le corto acá, porque después viene mielofibrosis, leucemia mieloide crónica, queda un poco más largo y me quedan 4 minutos. Pregunta, chicos. Nada. Bueno. Doctor, Sí, le ¿puede, escucho. puede repetir nuevamente qué se darán en las neoplasias mieloproliferativas? Trombocitopenia esencial, mielofibrosis, Aquí leucemia. está. Dentro de la enfermedad, la neoplasia mieloproliferativa, tengo la policistemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis y leucemia mieloide crónica. Son estas 4 patologías. Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, chicos, creería yo que la clase va a ser el viernes de vuelta, si no me equivoco, a las 2 de la tarde para terapéutica 2, que es la anticoagulación. Y terminando esa clase, entrando y saliendo de vuelta del Zoom, como hicimos la semana pasada, daríamos el módulo 5, ¿sí? Que ya te digo qué es lo que tenía el módulo 5. Clase Santoto, terapéutica, módulo 5. Son los hemocomponentes, ¿sí? Toda la parte de transfusión, amiloidosis, CID, vamos a dar ahí, ¿sí? Aféresis, cómo se explica todo. Y ahí ya... Ahí le vamos a agregar lo que falta de mieloproliferativo, porque si no, realmente el último es más largo. Porque tengo todas las neoplasias, menos linfoma, que eso me Doctor, sacó la autora. Sí, una consulta, porque nosotros teníamos miércoles en realidad terapéutica y sí. viernes clínica. A mí me pasaron el viernes. Ahora tenemos 2 veces a la semana clínica y una terapéutica, ¿sería? Y eso por lo menos es lo que me pasó el doctor Miguel, porque se atrasó por la plataforma, que tardaron en conseguir lo que me Claro, pero dijeron. la clase que se atrasó nosotros habíamos recuperado la semana pasada, si mal no recuerdo. Le pregunto al doctor Miguel entonces. Porque si Bueno, así me bueno, relajo un igual, o poco sea, más yo. claro, es para saber porque, por ejemplo, este tema creo que ninguno leyó, por eso estábamos ahí medio... Sí, lo eh, sé. Porque esta yo la metí a así, propósito para acortar el último módulo que me toca a mí. Porque realmente es bueno, mucho sí, tema. sí, es muy largo y para El tener una 6 idea, por lo menos. es muy Ujú. largo, el 6, que tiene leucemia aguda, Todos los tipos de las crónica, leucemias. Ujú. ¿sí? Trasplante. A ver, ¿qué más tenía que la tengo separado acá el módulo 6? Trasplante, gamapatía monoclonal, que esa la estoy preparando una nueva. Síndrome linfoproliferativos crónicos, que es medio tedioso. Leucemia linfática crónica, largas, ¿sí? Por ende, dije, no, le voy a sacar de acá los mieloproliferativos, que es una patología totalmente distinta a estas, ¿sí? Y le pongo en otro lugar, que estos son más linfoproliferativos. Claro, sí. Y otra preguntita, si a usted no le molesta. En el Sí, caso de que hoy, por ejemplo, nosotros, Bedeliano nos avisó y sí, la verdad que estábamos re perdidos, por eso entramos tan tarde. No sé si usted nos quiere avisar en un grupo aparte, sí. cosa que no escribamos ahí, ¿no es cierto? O sea, pero por lo menos para enterarnos si es que hay clase. En realidad los que avisan son los de Bedelía, pero no sé qué pasó con esta clase. Lo que me dijo el doctor Miguel que no le llegó a mail a él. A mí sí me llegó. Ah, Sí, yo pensé que le llegó, por lo tanto ni siquiera le avisé a él. Ese es mi error. ah, claro, Sí, claro. O si no, alguno de los chicos, que usted le avise a alguno y claro, si llega a claro. pasar algo así. Por Ujú. eso, porque yo entré, era la 18, y ustedes son recontra puntual más que yo. Siempre al menos 10, ya están casi 100 y pico alumnos. O sea, no aparece 18 y 10 minutos, el único conector era yo y mi teléfono para verificar si estoy dando la clase. Y le mandé a Miguel, Doc, le digo, los chicos pasó algo, hay paro de alumnos, paro de alguien, corte de luz o corte de sistema. Le digo, no, no estoy enterado. Y ahí le digo, mira, tengo este mail, bueno, ahí aviso, me dijo. Y ahí yo también empecé a avisar a un par de chicos. Tengo 2 que tengo el mail y después a José María Mut, que lo conozco porque es mi compañero mío. Le mandé Ah, bueno, mensajito a genial. él. Bueno, está, muchísimas gracias entonces.
No, por favor. Bueno, vemos, probablemente sea el viernes, si no, cualquier cosa vamos charlando. Miércoles yo no la puedo Dale. dar, que yo la avisé a la doctora de terapéutica, porque el miércoles yo empiezo de las 2 de la tarde el consultorio y termino a las 10 de la noche. O sea, no me da hueco para darle las clases a usted y tampoco me van a aceptar 10 de la noche a 12. ¿Sí? Sí, Por eso. claro, no, está bien. Bueno, muchísimas gracias. No, Nos gracias a vemos. ustedes por correr. Doctor, una consulta. Y le escucho. ¿Será que existe la posibilidad que nos pueda pasar los PowerPoint? Sí. Yo a 2 chicas ya le mandé por mail. Ah, bueno, gracias. A ver, ya te digo a quién le mandé por mail. Espérame. Que la tengo. A Fabrile. Y la otra chica es Evelyn Sandres. ¿Sí? A ellas 2 sí la mandé por mail. Igual, yo voy a buscar la plataforma, le voy a pedir el acceso a la plataforma para subirle la clase. ¿Estamos? Gracias, doctor. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Hable ahora o se calla para siempre, como decían los jefes. Bueno, cuídense, chicos. Buena jornada, que descanse. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor, Chao. igualmente.